¡Yujú! Muchachones, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Hoy nos vamos a concentrar en la pronunciación de la letra G. Y lo primero que tienes que saber sobre la pronunciación de esta letra es que ella cambia su pronunciación dependiendo de la vocal que la acompaña. Entonces, la letra G, así pues, tiene dos sonidos. Un sonido oclusivo, velar sonoro, y un sonido fricativo, velar sordo. ¡Caracoles! Esto parece muy complicado, pero stop, queridos muchachones, no os preocupéis, que no cunda el pánico. Estos son solo los nombres científicos de estos sonidos. Así pues, vamos a llamarlos de una manera más sencilla. Oclusivo, velar sonoro, un sonido suave. Y el fricativo, velar sordo, o un sonido fuerte. Entonces, vamos a ver los casos, en primer lugar, del oclusivo velar sonoro o suave. Son varios casos. Vamos a ver un primer caso. Que sería la letra G más A, O, U y también cualquier consonante. Vamos a ver ejemplo con A. Veamos. Puede ser gato, puede ser cigarro, ejemplo con O, puede ser gorila, puede ser gobierno, con O. Ay, esto me quedó, voy a correr un poco esto para acá porque va a quedar muy pegado. Vamos a ver el ejemplo con U, puede ser gusano, guante, y con cualquier consonante, con cualquier consonante. Puede ser, por ejemplo, grito, globo, ignorante. Son solo algunos ejemplos. Este es el primer caso. Entonces, vamos a pronunciarlas. El primer caso en que la G suena suave es cuando esa G va con A, con O, con U o con cualquier consonante. Por ejemplo, como en las palabras gato, cigarro, gorila, gobierno. Oh, esto se está acabando. Gobierno, wow. Gusano, guante, con cualquier consonante, grito, globo, ignorante. Hay otro caso, un segundo caso, en que también la letra G suena suave. Vamos a verlo. Y bueno, el segundo caso en que la letra G suena suave es cuando tenemos la letra G más la combinación UE, la combinación UI. Como por ejemplo en las siguientes palabras. Guerrero, hoguera, guepardo, con la combinación UI, guitarra, guisante,
águila. Importante, muy importante. No suena la U. Noten que en ninguna de estas palabras suena la letra U. No decimos guerrero, decimos guerrero. Noten que aquí solo suenan las letras E y aquí guitarra, guisante, águila, solo suena la letra I. Bien, vamos con el otro caso en que la letra G suena suave. Y es, si ven que me muevo un poco raro, es porque mi perro Effie, a quien ustedes ya conocieron en otro video, está aquí dormido a mis pies. Y no quiero molestarlo porque está durmiendo su siesta dominical. Bien, entonces, el otro caso en que la letra G suena suave es G más la combinación UE, UI. Pero esta vez la letra U tiene unas diéresis. La diéresis son estos dos punticos que ustedes ven aquí sobre la letra U. Y suena de este modo. En la combinación UE tenemos los ejemplos: cigüeña, vergüenza, antigüedad. Noten que esta vez sí suena la letra U, cigüeña. Con la combinación UI tenemos pingüino, lingüista, piragüista. Importante, para que suene la U debe llevar diéresis, es decir, debe llevar estos dos punticos sobre la U. Si no los lleva, entonces no diría cigüeña, diría cigueña. No diría vergüenza, diría vergüenza. No diría pingüino, diría pinguino. Entonces es importante colocar en este caso las diéresis sobre la letra U. Bien, aquí tenemos como número 4, tenemos aquí la combinación gua-guo. Esta combinación no necesita diéresis. Aunque tiene la letra U, no necesita diéresis. ¿Por qué? Porque ya en estas palabras la U suena. Fíjense. Agua. Agua. ¿Lo ven? ¿Lo oyen? Suena la letra U. Antiguo. Agua. Antiguo. Está sonando la letra U. Entonces, pues, no es necesario colocar la diéresis, como en este caso, donde si no colocamos la diéresis, pues no sonaría la letra U. Y bueno, ahora vamos con el caso en que la letra G suena fuerte. Pero antes quiero decirte que si aún no te has suscrito a este canal, porfis, suscríbete, dame una manito, comparte con todo el mundo, con media humanidad. Y además, dale a la campanita para que siempre estés sentadito en primera fila para ver estos videos. Así que bueno, vamos a ver ahora cuando la letra G suena fuerte. La letra G tiene un sonido fuerte cuando la acompañan la vocal E y la vocal I. Como por ejemplo en las siguientes palabras: gerente, geografía, evangélico, gente. Con la vocal I, gitana, girar, biología, religión. Es muy importante notar que suena como una J aquí,
Cuando la letra G está acompañada de la vocal E o de la vocal I, pues suena como una J, como nuestra J en español. En el caso del sonido fuerte de la G, noten que es un poco más simple que el sonido suave, que tiene más casos que tomar en cuenta, que tomar en consideración. Pero en general no es una letra difícil de pronunciar, solo es cuestión de práctica. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Espero que esta lección les haya gustado, que les sea de utilidad, que les sea de mucho provecho. Así que nosotros nos veremos la próxima semana y hasta la vista.